Mi intención hoy es convencerlos de la importancia de incluir a la neurociencia en el centro de los debates sobre los problemas educativos. ¿Qué problemas educativos? Bueno, todos conocemos esto. Los resultados, en este caso, de la prueba PISA en jóvenes uruguayos en el año 2012 en el dominio de la lectura. Como vemos ahí, Uruguay está un poco lejos de los países que puntúan más alto y además hemos caído, aunque igual hemos caído algo parecido a lo que ha caído Finlandia, la vedette de la educación en el mundo. Entonces no hay que tomárselo con tremendismo, pero creo que sí tenemos un problema y creo que sí la neurociencia puede aportar algo para resolver ese problema. Entonces quiero contarles un poco de esto. En una visión que se llama engañosamente el modelo simple de la lectura es vista como la conjunción, el entrelazado, como muestra la trenza, de dos habilidades fundamentales, la comprensión del lenguaje y la lectura y escritura de palabras. La comprensión del lenguaje es algo que es bastante natural. Ninguna cultura humana se conoce que no tenga un lenguaje articulado y complejo. La lectura y la escritura es una invención reciente para la escala del Homo sapiens que han desarrollado algunas culturas y que requieren una enseñanza particular. ¿Qué sabemos de eso? Voy a centrarme en la lectura y escritura de las palabras. Y voy a contar qué es lo que sabe la neurociencia y la neurociencia cognitiva, basada en la psicología cognitiva también. Lo primero que sabe es que el cerebro nos engaña. Y ese es un mensaje importante. El cerebro no nos dice las cosas como son. De hecho, nuestros ojos ven así. Como ven ahí en esa imagen, en el centro tenemos nítidamente a la persona que nos está saludando. En la periferia, un poco menos nítidamente, tenemos a los otros corredores de esta maratón y después, un poquito más lejos, no vemos nada. Claro, el cerebro nos engaña porque completa la información que falta y porque nuestros ojos se van moviendo por la escena, de manera que vamos completando la información sin saber que los movemos, porque nos engaña el cerebro sin mostrarnos que nos movemos. Esos movimientos llamados movimientos sacádicos se pueden medir con una técnica experimental. Y, por ejemplo, ese punto azul que está ahí es el que marca lo que una persona va haciendo con sus ojos cuando va leyendo un texto. Una persona que sabe leer de manera más o menos experta. Como ven ahí, no leemos las palabras letras uno a uno, sino que vamos saltando. Y de hecho, lo que hacemos es algo parecido a esto. Por ejemplo, fijamos la vista en la letra D, y entonces lo que vemos ahí es un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, y no mucho más. De hecho, si yo pongo esas cruces rápidamente y las voy moviendo, ustedes no se darían cuenta. Y cuando saltan a la segunda palabra, a la palabra rojo, les parecería que están leyendo de manera lo más correcta. De hecho, ese es el principal limitante en la velocidad de lectura, como muestran algunas técnicas que se utilizan hoy en día, y como les quiero mostrar hoy, si ustedes miran esta cruz, van a aparecer palabras que ustedes pueden leer rápidamente, que en realidad son parte de las tecnologías que ocurren ahora, que existen hoy en día, nos permitirían leer a esa velocidad, o un poquito más rápido en realidad, pero no más de unas 20 palabras por segundo. Si han escuchado por ahí que se puede leer más rápido, no es cierto. Es importante entender que en esa ventana en que estamos mirando con nuestros ojos, en esa pequeña ventana, tenemos que hacer una tarea titánica, que es, por ejemplo, como ven ahí, distinguir cosas parecidas como la O y la A en distintas grafías y clasificar como similares a cosas parecidas, como la A minúscula y la A mayúscula. Y esa es una tarea compleja, muy compleja. No es trivial la tarea que tiene que hacer nuestro ojo imperfecto y nuestro cerebro para decodificar la información lectora. Y mucho más cuando tenemos que leer cosas manuscritas como estas que están aquí. De hecho, es tan buena nuestra visión al leer que podemos distinguir estas cosas escritas con mayúsculas y minúsculas alternadas, o con todas con minúsculas o todas con mayúsculas. Incidentalmente, eso muestra que algunas tendencias que dicen, bueno, vamos a tratar de enseñarle a los niños la forma de las palabras, no necesariamente va a tener éxito. Si ustedes miran ahí, la palabra tapa y la palabra lago tienen más o menos el mismo contorno, y sin embargo son muy diferentes. Quiero hacer énfasis en la maravilla que es la lectura, porque de hecho la usamos, como ustedes saben, por este tipo de cosas que encuentran todo el tiempo, la usamos para distinguir seres humanos de computadoras, ¿sí? Las computadoras, por más buenas que sean,
y por más clústeres de computadoras que tengamos, no pueden leer esto como lo leemos nosotros los humanos. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué es lo que sabemos de cómo logramos entrenar al cerebro a que reconozca esas diferencias, a que clasifique eso parecido, lo haga tan rápido y podamos leer? Bueno, una serie de estudios muy extensos que es imposible resumir con justicia en estas charlas, pero que se pueden contar brevemente ahora, es meternos un poco adentro del cerebro de las personas que aprenden a leer. Lo que vemos en el cerebro de las personas que aprenden a leer es que, bueno, como están marcados ahí, ustedes tienen los estímulos que pueden ser palabras en rojo, en azul las caras, en verde los lugares, en celeste unos tableros. Y lo que vemos a la derecha son en los cerebros qué porciones del cerebro activa cada uno de esos estímulos en el color correspondiente. Allá arriba vemos el cerebro de un niño que aprendió a leer y abajo vemos un niño de la misma edad que no aprendió a leer porque tiene unos problemas de dislexia. Como ven, para la mayor parte de los estímulos la activación es igual, salvo para las palabras, que en el caso del niño lector activan un área específica en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio dominante para el lenguaje en la mayoría de las personas, y que de alguna manera, y lo que se ha visto y es un poco sorprendente, activa siempre más o menos el mismo lugar. No importa en qué grafía escriban, no importa qué lengua tengan, siempre que aprenden a leer, tienen un área que de alguna manera se activa específicamente. Hay variaciones, pero está centrado siempre en el mismo lugar. Y eso es otro mensaje importante. La cultura, y la lectura y la escritura son invenciones culturales, la cultura no se instala de cualquier manera en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro no es una tabla rasa, no es una tabla rasa que absorbe todo. Solo puede absorber aquello que está diseñado para ser absorbido. Y de hecho, podemos invertir el razonamiento y pensar que quienes inventaron la escritura, de manera de ensayo y error, encontraron la forma de conectar la parte visual con el lenguaje. ¿Cómo se hace esto? Hay una hipótesis muy interesante que les quiero contar brevemente, que es que cuando aprendemos a leer, una parte de ese cerebro que utilizamos para reconocer en particular las caras es, digamos que, desviada hacia reconocer las letras. De hecho, eso es parte de lo que venía diciendo. El reconocimiento de cosas muy difícilmente distinguibles, como son las letras, requiere de una habilidad especial. Y esa habilidad especial los humanos la tenemos porque tenemos para distinguir las caras, que si pensamos objetivamente no son tan distintas las caras de todos ustedes, pero que difieren y tenemos la capacidad de distinguir a miles y miles de personas. Entonces, cuando aprendemos a leer, lo que hacemos es destinar esa capacidad que tenemos de extraer formas de la capacidad para reconocer caras y la destinamos a reconocer letras y partes de palabras. ¿Cómo se logra? ¿Qué pasa cuando uno tiene que aprender a leer? ¿Qué es lo que tiene que aprender? Bueno, como les decía acá, las caras, nosotros reconocemos caras, entonces, bueno, las caras son simétricas y las letras no son simétricas. Entonces, de alguna manera tenemos que desaprender la igualdad de la simetría. Ustedes ven allá, las dos caras son parecidas. Para ustedes es la misma persona. En realidad, y la P y la Q, que son iguales, son imágenes especulares, no son la misma letra. Entonces, ese proceso de aprendizaje predice que cuando estamos aprendiendo vamos a escribir al revés. Y creo que todo el mundo ha visto, yo no sé si lo llegan a ver, pero todo el mundo ha visto niños que escriben en imágenes especulares. Si lo hacen en edades tempranas, hasta los 10 años pueden hacerlo, no hay ningún problema. No es que tengan un problema de escritura. Es realmente difícil escribir al revés y los niños lo hacen naturalmente. ¿Por qué? Porque están desaprendiendo a tratar a las imágenes especulares como iguales. Para ello, hay una serie de evidencias que nos muestran que es necesario entender los sonidos del habla. Voy a hacer un pequeño experimento, no sé si va a salir. Les voy a pedir que aplaudan cada vez que aparece una palabra que denota a un animal. Y que si aparece otra palabra que no denota a un animal, no aplaudan. A ver si sale. Salió perfecto, perfecto salió.
Lo que es perfecto es que ustedes, más allá del ocasional aplauso en la silla o en la lata, vieron que hubo aplausos masivos, digo, no todos, pero buena parte de la gente aplaudió con vaca, que esa es la vaca del auto, no la vaca que muge. Y eso no es casual. Una serie de evidencias y de experimentos muy ingeniosos muestran que incluso nosotros que leemos las palabras en paralelo rápidamente y no tenemos que ir, digamos, sonido por sonido, activamos los sonidos del habla. Y ese es un secreto importante. Los investigadores han descubierto que para aprender a decodificar la palabra escrita, primero o nos apoyamos mucho en la descomposición de los sonidos del habla. Tal es así que hay experimentos que pueden mostrar, estos son una serie de estudios clásicos, hay nuevos que confirman lo mismo, que yo puedo, o algún investigador puede, en un niño recién nacido, determinar cómo perciben ciertos sonidos del habla y con eso tener una cierta chance de predecir si va a tener problemas en la lectura o no. Como ven ahí, esos son potenciales en el cerebro de niños recién nacidos y después a los 10 años se evalúa cómo le fue en la lectura y se ve que hay una diferencia sistemática entre ser un lector pobre o un buen lector o un disléxico. Y esas cosas nos indican que el sonido es central en el aprendizaje de la lectura. Y eso es importante que los niños aprendan a vincular los grafemas con los fonemas. No es lo único, pero es importante. Y una cosa muy interesante, que también es importante, es esto otro, que hay un efecto de vuelta. Si yo aprendo a leer, tengo que, para ello, de alguna manera, saber descomponer los sonidos del habla y con eso vincular las letras o el conjunto de letras con los sonidos. Y entonces mejoro en reconocer las letras. Pero cuando aprendo a leer las letras y las palabras, mejoro al reconocer los sonidos del habla. Y eso muestra la diferencia entre una persona que aprendió a leer y no aprendió a leer en la percepción de los sonidos del habla. Y se ve que se activa más en el caso de los lectores. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podríamos llamar efectos recíprocos. Una cosa, cuando se aprende una cosa, se mejora otra y viceversa. Esto acá es una visión muy esquemática de cómo serían las redes vinculadas en el procesamiento del lenguaje. E incluí una parte que tiene que ver con el procesamiento de lo visual, que sería aquella elipse roja, que es esa área que yo les marcaba roja en las imágenes del cerebro. Cuando aprendemos a leer, lo que pasa es que fortalecemos ese vínculo entre esa área roja y el área azul que tiene que ver con el procesamiento y la producción del sonido. También eso hace que fortalezcamos la relación entre el área visual y el área del acceso al significado de las palabras, que es esa área naranja que tenemos ahí abajo, y obviamente entre el sonido y las palabras. Pero también, y ese es otro mensaje que quiero pasar, hay efectos de estos recíprocos de ida y vuelta más arriba en el procesamiento de oraciones y en el procesamiento de discursos, de manera que cuando yo aprendo a leer, de alguna manera mejoro mi percepción de los sonidos, pero además mejoro en todas las áreas del lenguaje. Cuando yo aprendo a leer, de alguna manera, por ejemplo, accedo a más vocabulario, y como accedo a más vocabulario, recíprocamente, puedo leer mejor y por lo tanto accedo a más vocabulario. Y hay una especie de ciclo virtuoso que nos hace, de alguna manera, cada vez mejorar más, recíprocamente. Si no entramos en ese círculo, quedamos afuera. Y entonces es posible que hayan trampas en todas estas flechas negras que tengamos que desentrañar, tengamos que encontrar cuáles son las trampas que están atrapando a nuestros jóvenes y a nuestros niños a la hora de tratar de aprender a leer. Eso es algo que tenemos que saber, que tenemos que aprender. No tengo la respuesta de qué es lo que está pasando en Uruguay. Es algo que tenemos que, de alguna manera, llegar a diagnosticar para poder tratar, un poco como decía Alejandro, y probar y ver si funciona. Para terminar la última parte, quiero dedicarme a volver a la parte esa de que decía que el cerebro nos engaña. Yo creo que todos ustedes, todos nosotros hemos visto en internet, en donde sea, ilusiones visuales. Son muy atractivas, son divertidas, uno ve cosas que se supone que no podría ver. Les pido ahora que se fijen un poquito en este cubo Rubik, que es un video que bajé de internet.
como ven, y eso es lo que quería que vieran, eso es una ilusión visual, es lindo. No existe tal cubo Rubik, era una ilusión porque, claro, quien lo hizo lo armó especialmente para que lo percibiéramos como algo de 3 dimensiones, aunque era una cosa plana, un objeto plano, una figura plana. Todos conocemos las ilusiones visuales. Es importante tratar de reflexionar qué nos enseñan las ilusiones visuales. Nuestro cerebro nos engaña porque los ojos no ven muy bien, pero lo hacen bastante bien en conjunto, el cerebro y los ojos. La mayor parte del tiempo, si hay una persona ahí, si yo veo una persona ahí, hay una persona ahí. Si veo una silla, hay una silla. Y si hay un objeto, hay un objeto. Y hacemos una gran cantidad de inducciones de cómo es el mundo basado en nuestra vista, y la mayor parte del tiempo funcionan bien. Y eso es un problema, el problema de la visión es un problema que es teóricamente insoluble. O sea, no hay ninguna forma general de ver bien. No hay una forma general de ver lo que realmente está ahí afuera. Entonces el sistema está diseñado para percibir de alguna manera, y eso funciona muy bien la mayor parte del tiempo, salvo en los casos de un mundo artificial o complejo, en donde dejamos de percibir la realidad, estamos siendo engañados por nuestras ilusiones. Quiero hablarles, para terminar, de otro tipo de ilusiones, que son un poquito menos conocidas, pero que también son investigadas por neurocientíficos y psicólogos cognitivos. Son las llamadas ilusiones cognitivas. De hecho, esas ilusiones son las que le dieron el premio Nobel al único premio Nobel psicólogo de la historia, que es Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que justamente, junto a Amos Tversky, estudiaron cómo la gente toma decisiones. Y básicamente lo que hicieron fue cuestionar la idea del hombre racional, del actor racional de las teorías económicas. De lo que se dieron cuenta Tversky y Kahneman es que, así como las ilusiones visuales nos engañan, hay ilusiones cognitivas que nos engañan. Tomamos decisiones bien la mayor parte del tiempo, o bueno, a veces por lo menos. Y, sin embargo, cuando el mundo es complejo, cuando tenemos poca información, tomamos malas decisiones. Somos engañados por nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias. Y lo importante que mostraban estos investigadores es que eso no es solo cuestión de los legos y del día a día, es también y sobre todo cuestión de los expertos. Los expertos creen que están tomando buenas decisiones, aunque a veces no tienen los elementos para tomarlas, sino están exactamente dentro del rango de las actividades que tienen que hacer. Y eso es muy importante, porque si nosotros tenemos que decidir en cuáles de esas flechitas negras tenemos que actuar, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Tenemos que confiar en los expertos? ¿Tenemos que seguir la visión recibida de los famosos psicólogos cognitivos del pasado, como Vygotsky, como Piaget? ¿O quizás seguir a los provocadores profesionales como Ken Robinson? Yo creo que no, yo creo que nada de eso. Yo creo que si, como todos queremos educación, 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 precisamos mucha más investigación, investigación, investigación. Muchas gracias.